Aquí estoy, el mejor consultor de toda España, que nos van a poder preguntar de amor, tecnología, lo que quieran. Somos un buzón. Increíble. Exacto, somos el buzón. O sea, somos un buzón donde nos pueden meter cualquier cosa por un agujero. Somos, efectivamente. Me encuentro en Xi'an. Esto podría ser y se podría catalogar como el templo, la catedral de las falsificaciones que encontramos. Hemos llegado aquí, al lugar donde se va a celebrar el aniversario, en este caso por conseguir 1 millón de unidades fabricadas del Dolphin Surf de BYD. ¿Os imagináis una Siri tóxica? Me Ya encantaría. hay una versión de ChatGPT que te pone un poco al día, ¿eh? Te insulta, te sodomiza, yo a veces la pongo. ¿Anoche qué? ¿Por qué Pirata. llegaste tan tarde a casa? Solo te escuché durante 30 segundos, máquina. Hoy, Xpeng G6, 100% eléctrico, en esta versión performance con una batería de más de 83 kilovatios hora. ¿Cuántos años llevamos escuchando las famosas universidades que si no ibas allí no eras nadie? El Made in China o Made in Vietnam. Antes era Made in Japan. Sí, no, Tú te no. compras cualquier cosa y ponía Made in Japan. Y era como algo prestigioso tener algo hecho en asociado. Japón. Pasaron de recoger arroz a hacer fábricas y China se convirtió única y exclusivamente en la fábrica del mundo. Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a Crossover, programa número 14. Que llama, no sé si tú lo sabías, pero a mí yo tengo una relación bastante especial con el número Pues 14. número 14, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Yo jugaba Numerología. numerología. ¿Tú eres de la numerología? ¿Tienes algún número fetiche? No, ¿Número favorito? no, ¿No tienes ningún número favorito? no. ¿De nada? Pues a mí el 14 me gustaba mucho. Yo cuando jugaba baloncesto de chaval era a la pivot, lógicamente por mi cuerpo escultural, lo podéis imaginar, y el número 14 era el dorsal que llevaba a la espalda. ¿Cómo te quedas? Un poco… Una mezcla, un hijo tonto entre Tony Kukoc y Dejan Bodirov. Bueno, no sé cómo tomarme esto. Dos jugadores increíbles. La cuestión, hoy tenemos un programa espectacular y que pasamos a detallarte ahora. Sí, venimos con cosas tan interesantes como un debate que yo creo que va a estar bastante bien y yo creo que va a molar bastante. Y para contrarrestar un poco, porque el debate siempre es algo un poco más sesudo, viene José con mierdas que nos trae de no sé qué preguntas. Totalmente. Luego también seguiremos con los rankings que está haciendo Jaume de los últimos vehículos más tecnológicos para daros la máxima información y veréis un viaje muy interesante porque me he ido a China. Una visita cultural Ahí y está. también tecnológica. Así que arrancamos. Bueno, pues vamos a continuar y ya sabéis aquí que tenemos un colaborador que es José Luis, que siempre nos trae, cositas locas, divertidas y me ha dicho, Lo que quiere. hoy la cosa va de consultorio. José, ¿qué tal? Aquí estoy, el mejor consultor de toda España, posiblemente de Europa y del mundo entero. Cuidado, ¿eh? Me lo He creo. traído la nueva sección del consultorio de José. Ah, no consultor de KPMG. Consultor no. de Q&A. No Eso. tiene pinta, José, de los que trabajan las 4 torres. No Pero tiene esto pinta. lo bueno es que nos van a poder preguntar de amor, Luego te vas a tecnología, Ponzano. Lo que quieran. O sea, Claro yo que estoy sí. aquí para responder. Muy ¿vale? bien, somos un Increíble, buzón. increíble. Exacto, somos el buzón. Somos el buzón. El típico correo electrónico que tiene de ¡pam! Que ese somos nosotros, lo Eso cogemos es. todo. O sea, somos un buzón donde nos pueden meter cualquier cosa por el agujero. Somos, efectivamente, somos el Literal. coche escoba de las preguntas. Literal. Tú lo sueltas y nosotros Eso ya es un hacemos lo que boquete podemos. y tú ahí metes lo que te quepa. Ay, tira. Como el cuello un cantador, igual. Por ejemplo. Lo mismo. Así que, si Este queréis. era justo el enfoque que no teníamos que darle a la sección. Pero Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos con ello porque tenemos unas preguntas bastante divertidas, así que vamos a empezar a escucharlas y les damos nuestra respuesta. Venga, ¿Parece? primera pregunta, vamos Venga, allá. vamos con ello. Hola, buenas, José. Cuando le pregunto a Siri, siempre me ignora un poco al principio, como si no se estuviera enterando. Entonces, cuando le insisto, me dice, ah, sí, perdona, cuéntame. Entonces, yo creo que me está escuchando. Vamos, creo que mi móvil me escucha. A ver, creo que el Siri este tiene el síndrome de tu pareja, ¿vale? Porque evidentemente deberías hacértelo mirar, porque si no te escucha ni una inteligencia artificial, amigo, tienes un problema, ¿eh? Así que nosotros vamos a aprovechar aquí, te vamos a juzgar también. Y hay una cosa importante, o tienes 80 años o no sabes manejar un teléfono, tío. Eso está claro. Te digo una cosa, o sea, si fuera cualquier otra te diría, puede ser que no te esté escuchando, pero es que Siri es más mala que un demonio. O sea, yo creo que También es verdad. igual es el problema de Siri. O sea, Siri es, yo desde aquí lo vuelvo a decir, o sea, Siri es horripilante lo mal que funciona, así que este señor igual no tiene ningún problema. Simplemente Siri hace hasta donde llega, que es muy poco. Date tiempo. Exacto. ¿Os imagináis? Esto va a pasar, ¿eh? ¿Os imagináis una Siri tóxica? Bueno, Uf, me ya encantaría. hay una ¿eh? versión de ChatGPT que te pone un poco al día, ¿eh? Hay una versión de ChatGPT que le puedes elegir y te contesta mal, te insulta, te sodomiza. Yo a veces la pongo. Ah, Ya no que te Alguno- conteste mal, sino que ya te fiscalice. Te diga, ¿anoche qué?
¿Qué hiciste, ¿Por qué pirata? llegaste tan tarde a casa? Solo te escuché durante 30 segundos, máquina. Tienes que A esforzarte mí me un poco más. encantaría que me contestara rollo en formato pasivo-agresivo. Molaría, ¿eh? ¿Sabes qué te pasa? No sé, a mí no me pasa nada y a ti. ¿Y a ti? ¿Estás bien? Sí, estoy ¿Qué bien. tiempo hace mañana? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, lo que yo me pregunto es quién sigue usando Siri. O sea, Ya, el resumen de esta ya. pregunta es ¿para qué usas Siri? Pues No los- uses Siri. los que tienen iPhone, ¿Quién ya usa va. Siri? Los que tienen iPhone ¿Pero para qué lo usas si no sirve para nada? no pueden utilizar otra cosa. Ya, pero yo que Es sé, lo que hay. ChatGPT, pues abre ChatGPT. Ya, pero no tiene acceso directo, ¿sabes? Vale, lamentable. Que espabile lo de Apple. ¿Vamos con la siguiente o qué? Venga, va. Venga, vamos con ella. Hola, hace poco lo dejamos mi pareja y yo, y bueno, O sea, ya lo estoy siento. bastante rayado, porque le escribo muchas noches, pero no he llamado el mensaje por vergüenza que no responda, porque tampoco sé si está con otro. Quería preguntarte, si dejo a ChatGPT escribir por mí, ¿sigo siendo yo? Porque técnicamente lo pago yo. Bueno, la pregunta es bastante curiosa, Bueno. Uy, es verdad, Como ¿eh? la cobra. Bueno. ¡Ojo! Yo solo tengo una cosa que decirte y si te ha dejado es por algo y ya te aviso que ChatGPT no se va a poder meter en tu cama, ¿eh? Así que deberías hacértelo mirar. ¡Por ahora! Por ahora. Cuidado, que cuando venga un Yo robot… te digo una cosa. En un momento en que estás emocionalmente inestable, Sí. creo que delegar la comunicación en ChatGPT Muy bien. no es una mala estrategia. Mira, yo he escuchado gente… ¿Tú lo harías con tu pareja, Jaume? Yo lo haría con todo el mundo. Hay gente que utiliza Con todo el mundo. ChatGPT. Y si no me va. dice, oye, hay que despedir a José, pues yo lo despido. Si lo dice una ella, hay gente que utiliza ChatGPT y estas inteligencias artificiales como psicólogos, ¿eh? Y esto es verdad, yo he escuchado y algún conocido mucha gente. que le suelta la parrafada, oye, que me está pasando esto, estoy en esta situación, me ha dicho no sé qué. Y luego hay una cosa que me parece más graciosa que hace la gente, que la gente le envía a ChatGPT capturas de conversaciones que ha tenido con su pareja y le envía la captura como diciendo… Es un poco turbio esto, ¿Qué ¿eh? crees que hay detrás de esta conversación que me ha dicho? O sea, le da como un poco de antecedentes y me ha contestado esto. O sea, ¿tú por dónde crees que van los tiros? Ojo con esto. ¿Puedo sugerir un prompt? Por favor. Venga, Puedo dale, a ver. sugerir un prompt que me acabo de inventar ahora mismo, Adelante. pero que puede ser interesante. Le diría a ChatGPT, actúa como un detector de infieles. Uf. Te voy a compartir la conversación que he estado teniendo con mi pareja en formato texto durante los últimos meses Me encanta. y quiero que respondas de forma específica con un sí o no a la pregunta de si tú crees que me estás siendo infiel. A ver, Ese prompt, ojo, podría Ojo funcionar. ese prompt, Cuando Pero- le diga, cuando lea un mensaje que ponga, ¿por qué no me has escrito? Es que me quedé sin batería. Es que no tenía cobertura. Pero ahí Es habría que- que enviarle todas las conversaciones que tiene, ¿no? Te lo dej- eso Tienes que te lo darle dejaré contexto. en texto en WhatsApp. Claro, para que tenga todos los antecedentes Claro, claro, de que a te lo esta dejaré. hora no te suele quedar sin batería, ¿eh? Pájaro, Joder. ¿sabes? O pájara. ¿Qué está pasando aquí, eh? Bueno, ya sabéis, ¿eh? Os ha regalado Ahí, de Jaume gratis para vosotros el prompt. una clave. Probadlo, porque no lo he probado, pero ¿Quién sabe? probadlo. Bueno, igual hay que Bueno, probarlo. igual- ¿eh? igual- yo luego me lo Igual escribo. Jodemos varias parejas. Vamos con la siguiente preguntita de nuestra comunidad. A ver qué dice. Hola José, ¿qué tal? Sabemos que Jaume utiliza ChatGPT para todo, pero bueno, en mi Empezamos. caso está siendo un poco especial, porque empecé por el trabajo y creo que me está gustando, la verdad, me está gustando un poco ChatGPT. O sea, es el mejor hombre con el que he podido estar, porque me escucha, me entiende y bueno, quiero saber si es un poco raro o qué me recomiendas hacer. Hombre, a ver, raro es. Entiendo que muchos amigos puede que no tengas. Yo te voy a dar un consejo muy rápido. Deja de los chetos a un lado, deja la Coca-Cola, sal a la calle, toca un poquito de césped, ¿vale? Y que te dé un poquito el aire. Grounding, un poco de grounding. Que la gente también mola cuando hablas con ella, ¿eh? Esto puede ser preocupante, ¿eh? Ya le voy a decir lo contrario, que muy bien. ¿Cómo que muy bien? Que a tope con que si la quiere, o lo quiere, o le quiere, o… Que nadie Para- te diga que no te puedes enamorar de una aplicación. Claro, estaba pensando qué pronombre le tengo que poner a ChatGPT, pero bueno, da igual. Claro, no sé. Si parte del corazón, Si realmente te quiere. no hay límites. O sea, ¿por qué es mejor o peor? Es verdad. Hombre, No, no, Jauma, no. hay que salir de casa un poco. Que Explícamelo. ChatGPT te hace que te quedes dentro. ¿Por qué es mejor amar a una persona que amar a una IA? No, dime, responde. Hombre. Responde. Ya, o sea, bueno, ¿Por qué? porque le puedes comer el boquino después. Claro, y lo que no Vale, se o sea, por un tema físico. O sea, tú No, para ti no, las relaciones no. solo tienen que ver con lo físico. No, pero porque hay una parte emocional y una parte inherente al ser humano que tiene Claro, sentimientos. pero si a ti, O sea, te, una a ti- IA a ti te genera emociones y sentimientos. A ti te genera, pero la otra solo te está diciendo lo que tú quieres escuchar. qué más Porque da? tú estás ¿Qué IA, más- tú y sí que qué es verdad más- que le tiras del hilo y te dice un poco, haces, te dora la píldora ¿Y qué más te da? dice lo que tú quieras. Si a ti te hace feliz, ¿cuál es el problema? Ya, Por los y esto, recuerdos, jodido, ¿qué va a Jaume. pasar? Los momentos. Yo me estoy- o sea, ya no seguís con el argumento. No, ¿eh? yo me estoy estáis imagi- comprando argumentos.
argumento. Me estoy imaginando a Jaume en el parque de atracciones con el cinturón puesto en la montaña rusa del teléfono al lado y él así, ¿cómo te lo estás pasando? ¡Es increíble! Es terrible eso, esa situación. Yo solo os he pedido un argumento que no me habéis sabido dar todavía. Hay que salir a la calle. Hay que tocar cositas. Bueno, muy bien, me ha gustado el cuestionario. No hay más, ¿no? No, no hay más, estamos No hay bien más. así, ¿no? Vale. Yo creo que ha sido Yo suficiente, creo, ya que sabéis. yo creo que han sobrado 2 o 3, pero está bien. En los comentarios o en algún sitio aparecerá el sitio para Eso es, para que enviarlas. puedan dejar sus preguntitas, claro que sí. Estaremos encantados de responderlas. Gracias, José. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, pues vamos a continuar y hoy tenemos algo muy interesante que creo que os va a gustar. Vamos a hacer una especie de debate porque nos gustaría hablar de algo que yo creo que es bastante candente en el día actual, algo que está sucediendo, que lo vemos, Carlos, en nuestro día a día. Tú especialmente últimamente lo estás viendo mucho. Mucho viaje a China, ¿eh? Efectivamente, vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar un poco del cambio de paradigma, de lo que está sucediendo con lo que sería un poco el trasvase del liderazgo que históricamente hemos visto que venía de Estados Unidos, que hemos visto, por ejemplo, que venía de Japón, hemos visto, por ejemplo, que venía de Corea, y ahora se está yendo pues hacia China, ¿no? Donde están innovando, están liderando y están llevando un poco la voz cantante de esto. Así que para hoy, aparte de Carlos, que está siempre a mi lado, tenemos a Javi Pastor. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado. Y a José, que había un hueco en el sofá. Y me he hemos sentado. dicho- Eso sí, hoy hablaremos de cosas serias, ¿eh? Nada de mentiras, ¿eh? Como suele ser mi sección, ya sabéis, pero bueno. Bueno, pues vamos a arrancar y vamos a Muy empezar poniendo un poquito de contexto, si os parece bien, ¿no? Podemos decir un poco que esta industria, entendiendo industria, ¿no? Como electrónica de consumo, tecnología que la gente puede usar en su día a día, puede ser algo que ya no sea simplemente para grandes corporaciones, sino que usamos en el día a día, nació probablemente en los 80, ¿no? Principios de los 80, en Silicon Valley, con compañías que todo el mundo conoce a día de hoy, con los Microsoft, los Apple. Ahí es donde realmente arranca la innovación, arranca en el seno de California, de Estados Unidos. En aquel momento llevaban la voz cantante. Me gustaría, para lanzar así una primera pregunta al vuelo, que me contéis un poco cómo viste esa situación, porque Javi tiene algunos añitos más, probablemente recuerda un poco más, José es un poco más joven. Contadme un poco, ¿cómo vivisteis un poco esa situación? Bueno, puedo empezar yo, ¿no? Porque quizás sea un poco más breve. Ya sabéis que yo en los 80 no había nacido, yo nací en el 91 y me pilló todo un poquito ya más adelantado. Lo que sí que es cierto es que al final tenemos la historia para leerla y hay cosas curiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de que en esos años 80, con la salida de Microsoft y tal, fue como un boom, pero tardó bastante y hay que recordarlo en llegar a España, por ejemplo, que es donde estamos nosotros. Esa evolución fue mucho más tardía, pero sí es cierto que yo creo que cada mañana que me levanto le doy gracias, ¿no? A ese hombre en su garaje empezando a lanzar hacia el futuro la tecnología. Javi, cuéntanos. Yo diría que empezó antes de los Microsoft y empezó en la Silicon Valley con los chips y empezó con Intel y tal. Y es verdad que ahí despegó toda la industria de tecnología que luego ha derivado en todo lo demás, pero es verdad que también con Microsoft, Apple y los demás dio un salto cualitativo y pasó un poco del empresa y de la mente más profesional a un entorno más doméstico, más usuario final. Entonces, sí, es verdad que en todos esos inicios Oriente estaba prácticamente desaparecida. Estados Unidos lideró sin ningún tipo de problema durante muchísimo tiempo, 2-3 décadas, y solo fue cuando, diría, Japón primero con Sony empezó a subirse a la chepa, primero con chips, por supuesto, con calculadoras, con el Walkman, con todas estas tecnologías, que empezó a verse que, ostras, que Oriente también tiene eso aquel. Sí. Carlos, yo recuerdo, ahora me cuentas un poco tú, alguna mención de Steve Jobs que hacía a Sony. O sea, Steve Jobs se inspiró muchas 100%. veces en Sony. Es decir, los polos de innovación tecnológica arrancaron en ese California, pero también muy inspirados de lo que se hacía en Japón. Sí, yo creo que sobre todo en la época de nuestra niñez y adolescencia, yo creo que Estados Unidos supuso, o yo por lo menos lo veía como la única alternativa tecnológica, ¿no? Yo cuando pensaba en innovación o en cualquier producto tecnológico o quién eran los que estaban realmente liderando el mundo en cualquiera de los sectores, solo pensaba en Estados Unidos. Lo que decías de Japón es muy interesante, sobre todo porque hablamos de Japón porque China creo que sí que ha llegado un poquito más tarde. Yo creo que en esa época de los 90 todavía China estaba en un proceso muy de pasar de un mundo casi 100% agrícola a ser lo que es a día de hoy, pero Japón sí que era el punto de lanza en aquel momento, mucho más tecnológico, pero están como muy posicionados, por lo menos desde nuestro lado, así lo veíamos, como muy electrónica de consumo, ¿no? El Walkman, los cassettes, las primeras televisiones, los Super Trinitron, ¿no? Se asociaba siempre a Japón, ese gigante Sony del que Steve Jobs lo tomaba como referencia, como grandes constructores de tecnología.
No sé si tanto a nivel de innovación fuera de lo que sería el cacharro, ¿no? Luego hablaremos del software y otras innovaciones, inteligencia artificial, pero creo que Japón en esas décadas sí que fue como, oye, somos los que más innovamos, pero sobre todo a nivel de fabricación, de lo que es cacharro, electrónico y consumo, y sí que permeó en todas las casas. Yo creo que todos tuvimos una televisión Sony, todos utilizamos un Walkman Sony, los primeros DVD, los primeros Discman. Ahí Japón sí que fue muy, pero que muy pionera, y sí que es verdad que es curioso, también por la erupción de China, creo que ha perdido muchísima fuerza en las últimas 2 décadas. Sí, pero yo creo que esa es la clave realmente, lo que estás diciendo. Como el resumen sería tecnología popular, ¿no? Porque yo estoy seguro y me costaría entender que en esa época el resto de países, el resto de gobiernos no estuvieran investigando en tecnología y simplemente la mayoría de estos gobiernos se han centrado siempre en esa tecnología armamentística, tecnológica para sus gobiernos, defensa, etcétera, ¿no? Entonces Japón creo que fue muy lista en decir, vamos a hacer algo que la gente realmente necesite y quiera, ¿no? Cualquiera que podamos comprar, como tú decías, las televisiones. Ostras, yo era raro cuando era chaval que alguien no tuviera una tele de Sony. 100%, Mi padre, mis tíos, mis primos, el Walkman que tú ibas a comprarte con mucha felicidad para poder escucharlo, ¿sabes? Los compact discs que llegaron después. No sé, creo que acertaron en ese punto exacto. Y con esto quiero decir eso, que yo creo que el resto de gobiernos también querían esa tecnología, pero estaban centrados en otro punto. Lo que está claro es que al final este tipo de innovaciones, vengan de donde vengan, ¿no? Estamos viendo algunas desde China, desde Occidente, llama todo parte al final de una muy buena idea inicial. Sí, efectivamente. Y para ello, pues tenéis al Banco Santander. Muy interesante porque tenéis una cuenta de negocios con TPV, con servicio de gestoría con Legalitas. Todo esto desde 0 euros al mes los 3 primeros meses, que me parece muy interesante tener este apoyo. Y para mí un detalle que marca la diferencia, sobre todo, que esto es válido para todo el mundo. ¿Qué quiero decir? Si estás pensando en desarrollar tu idea y tu empresa, puedes hacerlo. Y si ya la tienes, también es para ti. Así que este es un muy buen momento, ¿eh? No pierdas la oportunidad porque tu idea evidentemente merece apoyo. Así que ya sabes, toda la información aquí debajo de esta nueva cuenta del Banco Santander, porque todo es mejor si no vas solo. ¿Y tú te acuerdas de algo que yo ya casi ni me acuerdo? Del Made in Japan. O sea, el Made in China o Made in Vietnam o Made in que tenemos a día de hoy en casi todos los productos, antes era Made in Japan. Sí, tú te compras cualquier cosa y ponía Made in Japan. Y era como algo prestigioso tener algo hecho en Japón. Sí. Y os quería recordar también, en la época de los móviles tontos, digamos, Japón era la envidia de todo el mundo. Tenía redes móviles con datos que aquí no soñábamos, la gente iba en el metro viendo las noticias y tal, y aquí estábamos viéndolas venir. Y también innovó en eso. Y de repente, por alguna razón, perdieron ese prestigio, esa posición de referencia, y ahí empezaron a aparecer otros. Corea del Sur y, por supuesto, China, poco a poco. Yo quería lanzaros una pregunta que me parece muy interesante, volviendo a este inicio, a Silicon Valley, donde arrancan pues, los IBM, donde arrancan luego los Microsoft, etcétera, etcétera. ¿Por qué fue ahí? O sea, ¿por qué creéis que se dio la situación de que en ese lugar del mundo justamente se dan las condiciones para que nacieran empresas que luego han cambiado la vida de muchísimas personas, ¿no? ¿Cuál creéis que pueden ser los elementos diferenciales que hicieron que eso pudiera suceder? Casualidad, universidades prestigiosas en el mundo, gente que quería ir ahí a estudiar, se juntaron, es lo que yo creo, ¿no? Al final, ¿cuántos años llevamos escuchando las famosas universidades que si no ibas allí no eras nadie, sobre todo en ciudades europeas, ¿no? Que, joder, si no habías allí estudiado en Estados Unidos, no habías aprendido, pues creo que eso fue uno de los puntos claves, ¿no? Para que todos los cerebritos se juntaran allí para poder crear, como tú dices, IBM, los chips, hasta llegar ahora a chips cuánticos que se han anunciado hace 2 meses. Yo creo que había una parte cultural también. En Europa no somos tan emprendedores quizás. En Estados Unidos había un espíritu emprendedor muy fuerte. Y si no la fiebre esta de la inversión de capital riesgo, que en Europa de nuevo íbamos muy retrasados. De repente la gente quiso apostar por gente que tenía talento, que tenía ideas y que se lo montaban por su cuenta. La gente no tenía un espíritu tan funcionarial como en Europa, España, de, bueno, yo trabajo para un tercero toda mi vida, voy ascendiendo y tal. No, la gente quería montar sus propias cosas. Y eso dio, yo creo, un poco rienda suelta a se me ha ocurrido esta idea, voy a intentar a ver si funciona. Vieron necesidades, intentaron funcionarlas y la cultura y el dinero ayudaban. Yo creo que más el dinero, cuidado, que eso Sí, de sin duda. querer emprender, porque yo llevo toda mi vida, he nacido con toda familia de emprendedores, ¿sabes qué decir? Y me he juntado con mucha gente emprendedora. No creo que eso haya faltado, por lo menos desde los 90, ¿no? Desde que yo he nacido y pues padres de mis padres, etcétera, ¿no? Creo que es más eso que tú dices, del dinero, incluso
de organizaciones gubernamentales apostando y metiendo dinero en esos proyectos más que Europa no haya querido como tal emprender, ¿no? Puede ser. Yo creo que también habrá Vuelvo otra vez al tema de lo rural de China. En los últimos viajes que hemos hecho a China, a fábricas, ya sean de automoción, ya sean de tecnología, a veces me gusta investigar un poco y es muy loco y el cambio que ha habido en las últimas 3 décadas, ¿no? O sea, de ser directamente países que vivían puramente casi de la agricultura de lo que es ahora, ¿no? Yo imagino que también para esa irrupción igual se dio el caldo de cultivo también en motivos incluso en temas de guerras, ¿no? Luego también la parte de Asia y demás ha habido bastantes conflictos. La resolución de la Segunda Guerra Mundial seguramente también a la parte de Asia le pudo dejar muy tocada. Sí. Países de Oriente Medio que ahora empiezan a ser punteros también a nivel tecnológico, ¿no? Como puede ser Emiratos y demás. En aquel momento tampoco tenían la irrupción del petróleo que les ha hecho ganar tantísimo dinero, ¿no? Yo creo que ha habido el caldo de cultivo perfecto y mucho talento también europeo que yo me pude imaginar también que emigró después de esas grandes guerras a Estados Unidos y hizo que fuera el caldo de cultivo perfecto para que fuera el sitio donde tenías que estar con el capital para poder desarrollarse. Yo creo que tuvieron todos los ingredientes necesarios para que Estados Unidos fuera el puntal en esos finales de los años del 1900, vaya. Sueño americano, ¿no? Que recogía 100%, además claro. a todo el mundo. Claro, todo el mundo era bienvenido. Venid todos aquí, que aquí sí que Sueño podemos americano. hablar. Sueño Lo que americano, se ha vivido 100%. siempre. Claro. Eso es. Totalmente. Entonces, claro, nos encontramos en una situación en la cual Japón estaba construyendo gran parte de la tecnología de nuestro mundo, Estados Unidos estaba inventando una nueva industria, estaba innovando el ordenador personal, que luego va evolucionando y demás. Y ya en un siguiente paso, pues nos encontramos con la gran revolución, ¿no? Llega ya Internet, luego más adelante llegan los smartphones, y ahí sí que vemos como esas compañías que crecieron mucho se convierten en gigantes enormes que pueden hacer lo que quieran, como quieran y cuando quieran, los Microsoft, los Apple y demás. Y justo en este momento yo creo que es donde empezamos, al menos yo, y lo primero que recuerdo, empezar a escuchar que China está presente. Es decir, empezamos a oír que hay una compañía en... Llámale China, llámale Taiwán, se llama TSMC, que fabrica unos procesadores para el iPhone. Hay otra compañía china que fabrica X componente para el dispositivo Samsung de turno. Todavía no son muy relevantes, pero empiezan a hacer su aparición. Y luego pasa algo que es que hay muchas compañías estadounidenses, globales, mundiales, ya sea los Google, los Facebook y compañía, que en China no están. Entonces China empieza a montar las suyas. Ese es el inicio en que China empieza a aparecer en el mapa. Yo es la primera vez que lo escucho, ¿estás de acuerdo? Sí, empieza a evolucionar, ¿no? Y la verdad es que fue un gran momento. Y te digo porque, mencionando TSMC, como tú dices, creo que ha sido su punta de lanza, sobre todo a nivel tecnológico, y hablaremos después de los dispositivos modernos, porque han conseguido crear una guerra en la que ellos son los reyes, ¿no? En la que todo el mundo quiere trabajar con esa empresa y para poder tener los dispositivos más potentes, ¿no? Entonces, bueno, al final yo tengo una frase muy clara, sobre todo en esa época de la tecnología china, y es que gastaban un cargador entero para darle al pájaro. ¿Qué quiere decir con esto? Que empezaban a sacar 200.000 productos hasta que acertaban con el correcto, porque, joder, cuántas veces hemos visto, desde hace muchos años atrás, en que tenían 200.000 productos que no servían para nada, que se rompían, que no funcionaban. Han tenido sus narices de decir, vamos a empezar a sacar a cascoporro cosas, a empezar a inventar cosas, hasta que seamos la máxima potencia. Sí, pero eso vino después. Ahora estamos hablando de que fabrican para otros. O sea, ahora mismo son la fábrica del mundo donde la gente va a contaminar. Sí. Es lo que pasaba, también ¿no? es verdad. La gente iba a decir, oye, fabrícamelo tú, pon tu fábrica ahí. Vivieron su propia revolución industrial. Pasaron de recoger arroz a hacer fábricas. No hay que olvidar que en el mercado chino son 1.500 millones de habitantes. Si algo tenían era mucha mano de obra. Sí. Y desde Occidente, si algo querían en sus lanzamientos de productos electrónicos de consumo, eran abaratar costes. Eso es. Y China se convirtió única y exclusivamente en la fábrica del mundo. Que eso yo creo que va a ser también un poco de lo que hablaremos después, de cómo ha podido conseguir China tener esa fuerza, ¿no? Simplemente durante muchos años se les estaba inyectando, oye, fabricar vosotros, y ellos han ido haciendo, quizá con unos márgenes de beneficio pequeñitos, entendiendo que las situaciones y con lo que le pagarían a los trabajadores, lo que sea, se les ha ido dando un poder de fabricar absolutamente todo, que han pasado un par de décadas y con todos esos beneficios han conseguido ser un gigante que ya es imposible de detener. Se convirtieron directamente de recoger arroz a ser la fábrica total de cualquier cosa que se fabricara en el mundo. Y creo que desde la parte de Occidente era como lo fácil, ¿no? Decir, oye, yo no lo voy a hacer aquí, me resulta mucho más sencillo tirar directamente de Asia y que me lo fabriquen en unos costes muy pequeñitos. Luego ya veremos lo que ha ocurrido después. Hay un ejemplo muy claro de eso que dices, Carlos, y es que hay un libro reciente que se llama Apple in China y es de un periodista que analiza un poco cómo Apple durante muchos años
no solo se aprovechó de la mano barata de China, como otros tantos, sino que la formó y se ha convertido en una mano de obra súper experta y súper profesional, que es irreemplazable ahora mismo. O sea, ahora cuando quiere ellos mover la producción a otros países como Estados Unidos es muy complicado, porque China tiene una mano de obra que yo creo que ya tiene mejores condiciones de cómo estaban hace unos años, que les ha formado. Entonces, de repente, has educado, preparado y formado a toda una generación de trabajadores que ahora son totalmente irreemplazables e indispensables para la industria tecnológica. Entonces, ahí China ha ganado un poder porque además ha adquirido esa experiencia, ese know-how, sabiduría, conocimiento de cómo están los procesos, los ha perfeccionado, los ha pulido. Y China también ha hecho otra cosa maravillosa, que es ha copiado a destajo, ha copiado bien. Mira, Xiaomi cuando copiaba a destajo los iPhones y tal, porque para ellos la copia es una especie de homenaje o de rendir eso, un homenaje a una marca que tú quieres ser como ella. Lo han hecho muy bien y han aprovechado todo ese conocimiento, que puede ser moralmente discutible, oye, esto es una copia exacta. A partir de ahí han aprendido un montón y han logrado avanzar muy, muy rápido. Y han estado cerrados al mundo. Quiero también hablar de este tema que creo que es importante. Han estado cerrados al mundo. ¿Qué ha sucedido? Que el hambre agudiza el ingenio. Y voy a refrescar algo que hablamos hace poco. DeepSeek llega como una inteligencia artificial que con muchos menos recursos consigue casi lo mismo que consiguen otros con más recursos. ¿Por qué? Porque no podía tener acceso a los chips de Nvidia. ¿Qué pasa en aquel momento? Google, baneado. Meta, baneado. Amazon, aquí no haces negocios. ¿Quieres traer una compañía de fuera? No es posible. Limitaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué ha dado lugar a esto? A los Baidu, a los Alibaba, a todas estas compañías que han conseguido pues, ser a día de hoy enormes y que debido a haber estado cerrados al mundo, que normalmente es algo negativo, yo no lo voy a defender nunca en la vida, pero claro, entonces ahora tienen sus propios transatlánticos. Mira WeChat y Alipay, por ejemplo, los métodos WeChat, que es como una especie, no sé si lo habéis usado en algún viaje y tal. ¿Has usado WeChat? No, yo he utilizado Alipay, es donde uno de los lugares donde más diferencia he encontrado, que hablaremos de eso a muchísimos niveles, es en la gestión de los sistemas de pago. Me parece increíble cómo son capaces de cobrarte y tú pagar en cualquier kiosco de mala muerte que tú crees que es imposible. Una persona que esté vendiendo manzanas es capaz de poder coger su smartphone y poder cobrarte sin ningún tipo de dificultad. Sí, ahí nos han adelantado bastante. Ahí, como decías tú también con WeChat, con red social integrada, con todo ya ahí dentro, ¿sabes? Sin tener que complicarte en tener 200.000 aplicaciones. Yo cuando probé lo de Alipay por primera vez, que además sé que es un poco de actualidad, pero ya me gustaría decirlo, las nuevas gafas de Xiaomi vas a poder pagar con la cámara con los QRs de Alipay. Es como, joder, están 10.000 años por delante, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible? Eso es. Claro. Entonces, dicho esto, y una vez pasado ya esta época, llega lo que probablemente todos conocemos ya, probablemente nuestros espectadores también, que es cuando de repente vemos que hay una marca que se llama Xiaomi, que saca el MI1, ¿te acuerdas? El MI2, el MI3, que dicen, pero es que ya no están fabricando para Samsung. Sí, están fabricando para Apple y para Samsung, pero además han sacado una marca que se llama Xiaomi. Luego llegó una que se llama Meizu, ¿te acordarás? Total, claro. Sí. Luego empezaron a llegar una que se llamaba Huawei, que hacía algo de antenas y llegó como un elefante en una cacharrería. Claro, o sea, ¿esto creéis que era una estrategia pensada desde el principio? Yo creo que sí. Aquí está lo que siempre se ha negado y siempre se ha hablado, y si conoces a gente china y que está allí te lo puede comentar, y es que el gobierno siempre ha ayudado a esas empresas de manera económica a que crezcan, siempre negándolo de cara al público, pero ese es su mayor potencial y por lo que han llegado a crecer tanto esas marcas como Xiaomi en su día, después Huawei, y no sé ya si estará detrás de otro tipo de compañías como puede ser Honor en este momento en el que son los pocos afectados, ¿no? Entonces eso es lo que decía yo antes, es a lo que me refería. Cuando tienes un gobierno detrás, si, por ejemplo, te voy a poner España, que somos nosotros, hubiera cogido alguna empresa como BQ, ¿sabes? Aquí le hubiera dicho, toma todos los millones que te haga falta. Necesitamos... Tampoco había mucho para darle, pero... Pues claro, pero me entiendes lo que te digo, ¿no? Sí. Y que diga, quiero que seas una grande, pero no. Entonces eso es lo bueno que tenía China, ¿sabes? ¿Tú, Javi, crees que todo esto está premeditado? Es decir, ¿tú crees que China, desde el inicio de los inicios, dijo, voy a ser la fábrica del mundo para adquirir el conocimiento del I+D, para luego ser yo quien haga mis propios productos, o que fue simplemente algo que fue surgiendo? Yo creo que sí que tenían una idea. Ellos piensan muy a largo plazo, eso está muy claro. Xi Jinping, el presidente chino, en 2015 ya inició los planes que se llamaba, creo que Plan 2025 o algo así, como a 10 años vista, con unos objetivos claros, no son cortoplacistas en nada, y eso les beneficia porque aunque van como más lento, cuando llega el final del camino,
están súper avanzados y han pensado siempre con eso, mirando a largo plazo. No son de soluciones rápidas, parches, aquí pan para hoy y hambre para mañana. Piensan a muy largo plazo y quizás toda esa evolución fue pensada así. A ver, sí es cierto, perdona Carlos, que hasta hace 2-3 años la mayoría de producto chino que nos llegaba, la calidad nunca ha sido la mejor. Es algo que decir, sí es cierto que de 3 años para acá todo hemos visto cómo es mucho más premium, pero sí es cierto que ese vistazo a largo plazo también un poco les ha influido, ¿no? En que sus compras, por ejemplo, en Europa no sean tan grandes. También porque muchas llegaban a precio, yo creo. A países como el nuestro empezaban por la parte, por la gama más de acceso y luego iban creciendo. Yo creo que sí que ha habido un cambio. José decía eso. Yo me tiraría un poquito más para atrás. Yo sí que, sobre todo en el tema de la telefonía, que es lo que nosotros más tocamos, y electrónica de consumo, yo sí que recuerdo que al principio lo que venía de China no solo que se copiaran, sino que eran productos, lógicamente, de muy mala calidad, pero yo percibo hace 5 o 6 años, o incluso algo así, que ya dejaron esa vía de decir, voy a dar únicamente el precio como principal valor añadido. El ejemplo de Xiaomi era muy claro, ¿no? Decir, oye, voy a sacar un teléfono a estas especificaciones, era imposible no comprártelo, porque relación calidad-precio no había rival en absoluto, pero ya se detecta desde hace bastantes años que ya el precio no es su principal argumento. A día de hoy en el mundo de la telefonía, y ya hablaremos también de automoción, ahora vengo yo de China, de una fábrica de China, y es una auténtica locura la diferencia que nos sacan, ya son líderes en innovación, líderes en hardware, líderes en sistema operativo, para que son muy particulares y es un mercado muy distinto, pero ya que el precio no es su principal valor. O sea, yo hace años que detecto que ya optan por dar productos de muchísima calidad. ¿Y quieres saber por qué? Porque la postventa ahora es muy importante. Yo, por suerte, tengo una persona muy cercana que trabaja en este mundo de la telefonía, por ejemplo, y te podría contar auténticas barbaridades que pasan casi hasta el día de hoy en la postventa de ese tipo de productos chinos, ¿no? Y sí es cierto que antes te lo daban muy barato porque sabían que su postventa ya era terrible, ¿no? Sabían que no había manera de repararte esto, de darte una solución rápida o de que en un mes vuelvas a tener otro producto. Entonces ahora, si te das cuenta, la mayoría de productos chinos de calidad están al mismo precio que cualquier otro. Ya no, ¿por qué? El precio ya no es su valor. Porque necesitan ganar ese dinero para intentar mejorar esa postventa que les ha lastrado durante mucho tiempo, ¿sabes? Entonces esa evolución tiene que ir ahí. Entonces ahora tienen el poder de decir, te voy a poner esta fábrica o este almacén cerca de tu país, de tu región, para poder abastecerte eso y poder gestionar los 1.500 euros que te vale un teléfono, ¿sabes? Que si no, a ver cómo lo, ¿sabes? ¿Cómo lo justificas? Coincidiremos la mayoría que a día de hoy China lidera en grandes aspectos, pero lo decíamos, smartphones. Pues tenemos marcas a cholón, ¿Todas? ya no os voy a decir, No, porque todas. la mayoría son marcas chinas, los Oppo, los Vivo, los Xiaomi, los Honor, los que tú quieras. Pero es que también en automoción tenemos los BYD, tenemos que los Xpeng, tenemos muy importantes. En los videojuegos, el Wukong, José, también ha sido algo que ha sido, yo creo que ha roto esquemas, inteligencia artificial, TikTok, por ejemplo. Telecomunicaciones. ¿Qué nos espera, Javi? Cuéntanos, ¿hacia dónde vamos? ¿Tendremos un liderazgo chino por centenares de años? ¿Vamos a ver muchos cambios? ¿Cómo lo ves? Yo diría, mira, hace poco publicamos en Shataka la noticia de cómo China, por ejemplo, es el mayor exportador de ingenieros STEM, matemáticas, ciencias, etcétera, de todo el mundo. Es el que más exporta. Entonces, todos esos ingenieros chinos que van a empresas norteamericanas, empresas europeas también, que aquí también intentamos innovar de vez en cuando, pero nos va peor, es un exportador tan gordo y tienen tanto foco, que están metiendo tanto en educación para que la gente se prepare para esos temas de futuro, que lo tienen, es lo que decíamos antes, del largo plazo. Lo tienen como muy pensado para que esto no dure, no sea con flor de un día, ¿sabes? Y yo creo que, a ver, evidentemente ahora con la guerra comercial lo tienen más complicado, pero lo curioso de la guerra comercial y de cómo Estados Unidos les ha puesto las cosas difíciles es que incluso con una mano a la espalda y a pata coja, sin los chips más avanzados y tal, están haciendo cosas en IA como con DeepSeek que son alucinantes. Robótica ya no hablemos, es un campo brutal. En coches, es que es alucinante. Entonces, incluso con todos los problemas y los obstáculos que le está poniendo Occidente a Oriente, y en este caso a China, están avanzando así, veo difícil pararles. Entonces, yo creo que lo que hay que centrarse es innovar desde el lado Occidente, claro. Carlos, acabas de llegar de China. Cuéntame, ¿cómo ves la movida ahí? La frase que dicen, y José me lo confirmará, que también ha estado en algunas fábricas, lo de que China vive en el año 2050 es una realidad absoluta. Y yo ya dejando de lado… Bájamelo, cuéntame cosas concretas. Es que yo ya… Algo es que específico. Me da exactamente igual, con perdón, o sea, lo que hagan empresas de software, de IA, da igual. O sea, tú cuando vas a China… O
sea, hay una percepción que tenemos aquí todos erróneo de lo que es China, de lo que supone, ¿no? Ya sea porque aquí lo que recibimos nosotros, la información que nos han dado… Llevamos muchos años siendo China. Son muchos, ¿no? Pero son los restaurantes, son los bazares, ¿no? Siempre asociamos a un tipo de gente no muy desarrollada al nivel intelectual, al nivel cultural. Tú cuando llegas a las grandes capitales de China, ya solo por ende que la inmensa mayoría son entre 15 y 20 millones, o sea, son megalópolis, o sea, que no te haces una idea, pero el orden, la infraestructura a nivel de vías para los coches, el sistema de seguridad que hay por las calles, la limpieza. Sobre todo me llama mucho la atención que son ciudades que han crecido como todo, como con las fábricas y con muchas de las empresas que han crecido en los últimos años. Tú vas a Shenzhen, he estado en Xi'an, he estado en Shanghái. Todos son calles prácticamente nuevas de 6 carriles, una infraestructura a nivel de semáforos. El software de los coches se sincroniza con los semáforos y te dice los segundos que le quedan para ponerse en verde. Igual, 200.000 cámaras de seguridad. Luego ya habría que hablar el debate de la privacidad. Entonces yo digo, en el momento que tú pones un pie en China, en el momento que tú bajas del avión y pasas el control de un aeropuerto, cómo funcionan los sistemas de seguridad, la agilidad que tienen. Todo, o sea, literalmente yo no creo que haya posibilidad, no veo en el escenario ningún player que pueda plantarle cara. Ya no te digo los próximos años, digo en las próximas décadas. Se habla mucho de India. India está en unas condiciones en las cuales también lideran en software, lideran en fabricación, pero están en esa fase que estuvo China está en la India. 50. Estaba en el Silicon Valley de la India, además. Yo estaba en Delhi y tal, y no parece que vayan a liderar claro, mucho. No, ahí voy yo. O sea, yo estaba en Delhi y el nivel no se puede comparar con una gran ciudad, y he estado en Bangalore, que es como el Silicon Valley equivalente de Estados Unidos, y también está lejísimo, ¿no? Entonces yo auguro… No sé cuántas décadas, o sea, yo creo que China ha venido para quedarse y no sé qué tiene que pasar, no sé qué tiene que ser el player que realmente pueda hacer que esto gire las tornas en absoluto, porque podría venir la IA y revolucionarlo todo, pero venimos de hablar de eso, ¿no? Que China también es punta de lanza en inteligencia artificial y todo esto va a crecer y de una forma mucho más exponencial en los próximos años. Lanzo el tema y José, empezamos por ti. Vale. ¿Tú te sientes cómodo en un mundo liderado por China? Sé que es una pregunta complicada. Sí, bueno, yo en verdad me siento cómodo, tío. Es que hay una cosa que hay que pensar y es que las guerras políticas son de los políticos. ¿Sabes lo que decir? A mí todo producto que me llegue… Yo estoy muy contigo en eso, ¿eh? Que sea, que sea accesible para mí, que me solucione la vida, que me ayude en mi día a día. Hostia, pues es bienvenido, ¿por qué no? ¿Sabes lo que decir? Si no lo puedo hacer desde la calle de aquí al lado y me lo tienen que traer allí, que me lo traigan, no me importa, ¿sabes? Es que a mí me da igual las guerras que tengan los demás. Si para mi madre, que es minusválida, puedo conseguir una silla de ruedas increíble con la que pueda, tal, y viene de China, me da exactamente igual. Como si viene del Congo belga, ¿sabes lo que decir? O sea, no me importa. Javi, tú que estás en el mismo negocio que nosotros, que entiendes cuál es nuestra profesión, que nuestra profesión muchas veces es hablar sobre productos, intentar entenderlos, explicar a la audiencia si son adecuados para ellos, si son la mejor razón que da precio, si le van a funcionar bien. ¿Tú crees que nosotros debemos ponernos en el rol de ir más allá? ¿O tenemos que decir, mira, oye, yo te voy a hablar del producto y te voy a contar lo que es el producto? ¿Tenemos que hacer una reflexión interna? Decir, no, pero si viene desde China, esto es bueno a nivel estratégico de nuestro país, o no. Yo ahí estoy un poco con José y contigo, que unas cosas son las luchas políticas y otra cosa es cómo te afecta el producto en tu vida. Yo creo que esa reflexión existe si ese producto, por ejemplo, viene de fabricarse con gente que está esclavizada, claro, y tal, por supuesto. Claro, que no es el caso. Tal. Pero en general yo creo que si el producto es bueno, se ha construido de una forma ética y tal, da igual de dónde venga. Y luego están las percepciones estas de que China nos va a espiar porque con el móvil nos está escuchando y tal. ¿Cuántos años llevamos diciendo que los móviles nos escuchan y eran de Google o de Facebook o de la tecnología de Estados Unidos? Que también se ha demostrado con las declaraciones de Edward Snowden que espiaban, y la NSA espiaba, la CIA espía y seguramente muchas agencias más espían. Entonces, si el miedo es China nos va a espiar con todo esto, es que cualquiera nos va a espiar. Así que no tengo ningún problema a la hora de eso, y por supuesto la reflexión es necesaria, ¿eh? Siempre que se analiza un producto tienes que ver de dónde viene y qué hay detrás. Pero si el producto es bueno y China te hace buenos productos de lo que sea, coches, inteligencia artificial, móviles, lo que sea, tiene sentido. Ya no hay duda de que los productos son buenos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que… Y fíjate una cosa, yo creo que ya incluso ha permeado en la gente. Yo creo que durante muchos años el meme de
lo que pido, lo que me viene en AliExpress, ¿no? Durante muchos años hemos seguido con esa idea en la mente. Otra vez vuelvo a mencionar lo del bazar, ¿no? Tú vas a un bazar chino normalmente a comprar productos de baja calidad, ¿no? A poder comprar ese producto que te cuesta 2, 3, 5 euros y lo tienes accesible, ¿no? Pero yo creo que la gente ya ha entendido, ya sea con los coches que estamos viendo a día de hoy, ya sea con la electrónica de consumo, yo creo que todo el mundo sabe que los buenos productos de calidad se fabrican en China. Yo creo que es una cosa que todo el mundo sabe, todo el mundo asume, y todo el mundo asume que un iPhone se diseña en California, pero se fabrica en China, ¿no? O sea, yo creo que ya se ha eliminado, puede quedar algo residual, pero la gente creo que es muy consciente de que ya no hay una limitación a nivel de calidad. Yo creo que la gente compra productos de China, compra marcas de China. El mundo de las televisiones, claramente dominado por los coreanos históricamente, está cambiando un poco todavía por los fabricantes chinos. Cada vez hacen mejores paneles con mejores tecnologías, y eso es un pequeñísimo ejemplo de cualquier producto que utilicemos. La gente sabe que viene de China y lo acepta de buen grado y está dispuesto incluso, y esto es muy importante, a pagar un importe que hace años creo que no pagaba, ¿no? Yo creo que antes cualquier cosa que venía de China teníamos un bloqueo mental de decir, oye, no soy capaz de sobrepasar esa barrera, pero es que a día de hoy yo creo que la gente empieza a pagar con, no digo con gusto, pero con normalidad, importes relativamente altos venidos desde China. Muy bien, Carlos, comentabas bazares y voy a cerrar con un último dato que no sé si sabías, que me he enterado esta mañana casualmente, que estamos muy cerca de que se vayan más chinos de España de los que llegan. Algo que hacía mucho tiempo que no sucedía. Llevamos mucho tiempo donde muchos ciudadanos chinos venían a España a emprender su negocio. Llámale bazar, llámale bar de tapa, Manolo. Llámale lo que tú quieras. Y está descendiendo el número de chinos que llegan a nuestro país y está ascendiendo el número de chinos que se van hacia otras latitudes o que vuelven hacia China. Igual eso también es una reflexión que en algún momento… Igual hay que irse para allá, ¿eh? Yo, estando de China, no me sorprende nada que la gente se esté volviendo, viendo cómo está. De verdad, es que es una locura. Desde aquí os recomiendo a alguien, si tenía la idea, bueno, José, tú vas a visitar China en breve por placer, es una ida de olla. Tenemos de verdad una idea muy equivocada de lo que es China como país, que a nivel también cultural, de disfrutar gastronómicamente, es un país increíble. Así que, Carlos, Javi, José, oye, mil gracias. Creo que la charla ha sido muy interesante. Esperamos también los comentarios de nuestra audiencia aquí debajo en los comentarios para que veáis un poquito vuestra opinión. Y yo creo que haremos más, que ha estado bastante entretenido. Claro que sí. Gracias. Bueno, y como Carlos siempre se queja de que yo me voy de viajes y hago movidas y no sé qué, pues en esta ocasión hemos mandado a Carlos a China a ver la fábrica de BYD, a comer… ¿Paloma no has comido? No he comido paloma. Pero hay una movida con la paloma. Ya lo sé yo, que me vas a contar si he viajado a China un montón. Un viaje muy interesante en el cual vamos a hablar de uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos, cómo se hacen los coches y también una parte cultural, porque Llama, tú sabes, ¿te suena en China lo de los soldados de terracota? Claro, terracota. Pues estos ojos lo has visto. Terracota. Y te lo voy a enseñar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo viaje y me encuentro en Xi'an, una de las antiguas capitales del Imperio Chino, situado en el centro oeste de China. Y es que en este viaje vamos a descubrir algunos detalles muy importantes de esta ciudad. Vamos a visitar los soldados de terracota, cambiaremos a una de las ciudades más tecnológicas de China y sobre todo vamos a conocer de primera mano qué se esconde detrás de la factoría de BYD y algunas de sus innovaciones a nivel tecnológico referentes al vehículo eléctrico. Así que bienvenidos a este viaje que te va a encantar. La importancia de Xi'an dentro de China es monumental y es que en este caso todos sabemos que la capital de China actualmente es Beijing, Pekín. Pues bien, durante más de 1000 años Xi'an fue la capital del imperio, albergando 13 dinastías y considerándose uno de los puntos estratégicos en el país, y no es para menos, ya que la ciudad de Xi'an se estableció como el punto de partida de una de las rutas más importantes a nivel histórico dentro de Asia, como fue el inicio de la Ruta de la Seda. Y donde nos encontramos en particular es uno de los lugares más famosos de la ciudad, y es que concretamente se llama el Huangqing Palace. Igual no lo digo especialmente bien. Lo más importante que tenéis que considerar es que en este caso era uno de los balnearios principales por parte de una de las dinastías chinas más importantes del mundo, concretamente la dinastía Tang, y fue el balneario privado durante más de 1000 años. Además es un lugar bastante particular y que alberga historia, romanticismo y seguramente también un poquito de polémica, y es que se dice que aquí uno de los emperadores chinos más populares se llevaba a su concubina, vamos, a su amante. Incluso tiene una estatua dedicada a ella al inicio del lugar. Así que vamos, mucho tiene que gustarle el amante para haberle montado un chiringuito como este. Esto que estamos viendo es el juego Tou Yu, algo bastante habitual en este tipo de templos para que los niños y los turistas puedan jugar. Además hay gente que va, en este caso, con los vestidos tradicionales chinos.
Y como veis, es una mezcla entre la petanca y los bolos, en los cuales los niños, en este caso, tienen que intentar derribar estos postes que vemos aquí. Ojo, cuidado, que empezamos fuerte con una de las visitas más interesantes de este viaje. Estoy convencido que cuando has planeado tu viaje a China, seguramente en algún momento has visto, oye, los soldados de terracota, esa cantidad ingente de soldados de piedra que se encuentra en China, pues justo me encuentro delante de la sala principal. Ahora vamos a entrar, así que no te lo pierdas, porque aquí también vamos a enseñarte algunas curiosidades y detalles culturales, que eso nunca sobra. Pues ya nos encontramos dentro, ¿eh? La sala es inmensa y es que parece prácticamente, bueno, es una nave industrial gigantesca y hay varias de ellas. Pues bien, vamos a contar un poquito qué nos vamos a encontrar aquí, y es que en este caso hay 8.000 soldados, carruajes, caballos, y hay algunos detalles muy interesantes que nos han explicado y que me han dejado la boca abierta. Lo primero de todo, fue descubierto en 1974, hace 4 días. Fíjate, yo pensaba que eso tendría un montón de años, que los tiene. Dicen que data aproximadamente unos 2.200 años que se esculpieron todas estas figuras, pero se descubrieron en el 1974 porque hubo un agricultor que estaba arando la tierra, descubrió uno, descubrió dos y dijo, vale, ok, igual tengo que llamarlo a los arqueólogos porque aquí hay algo muy grande. Destacar en este caso que hay 8.000 piezas y todas ellas tenían la función de proteger a uno de los emperadores más famosos de China. Otro detalle que nos deja con la boca abierta, que me parece una auténtica locura, es que cada una de las caras están esculpidas a mano, y no solo eso, sino que son diferentes entre sí. Se hicieron moldes, en este caso para poder hacer los cuerpos, y eso sí que son prácticamente calcados, aunque cada uno de ellos puede tener un traje o una vestimenta diferente, pero cada una de las caras es diferente a la anterior y hecho a mano, y eso me parece una locura. Otro detalle bastante importante es que ahora lo vemos así, que está en un acabado tierra, pero en su momento se presupone, por algunos estudios que han hecho, que estaban pintados, cada uno de ellos de forma individual, con colores vivos. Y luego sobra decir que esto es una pequeña parte, se supone que tiene una extensión de 100 kilómetros y que todavía no se ha podido descubrir prácticamente nada. Pero sin duda, si algún día tenéis la oportunidad de visitar China, los soldados de terracota no os lo podéis perder. Ojo, cuidado dónde me encuentro, uno de los sitios más curiosos que vais a poder visitar si os encontráis en China en general o en Shenzhen en particular. Estamos en el Luhou Market, un mercadillo que tiene la particularidad de ser un mercadillo de imitaciones. Cuando pensamos en China, sí que es verdad, sobre todo en un tiempo atrás, pues pensamos en falsificaciones, ¿no? Lo típico, las camisetillas, el reloj y demás. Pues bien, esto podría ser y se podría catalogar como el templo, la catedral de las falsificaciones que encontramos en el país chino. Destacar que hay absolutamente de todo, y cuando digo de todo es absolutamente de todo. Imaginaos, vamos a poder tener zapatillas, vamos a poder tener electrónica, vamos a tener maletas, ropa, relojes, gorras, joyería. Te puedes hacer un traje a medida, y esto me llama muchísimo la atención, Como veis, aquí tenemos una óptica, y es bastante curioso, porque tú puedes llegar ahí y decir, oye, quiero esa montura de gafas de sol Gucci, y te la gradúan, y en 2 horitas las tienes hechas. Sí que es verdad que aquí hay un debate bastante interesante, ¿no? Esto, lógicamente, muy legal no es tampoco muy ético, pero al fin y al cabo es una auténtica realidad que nos encontramos aquí en el mercado de Shenzhen, que sepáis que son 5 pisos, y además está en una ubicación bastante curiosa, porque está súper limítrofe con la ciudad de Hong Kong, que ya sabéis que tiene unas características particulares, ¿no? Es como un estado independiente. Pues bien, está muy cerca directamente de aquí, y eso no será casual ni muchísimo menos. Y ya lo estaréis viendo, tiene al final la estética de cualquier centro comercial que estaríamos acostumbrados. Puede parecernos un poco y recordarnos en España a lo que tendríamos en el Corte Inglés. Así que nada, si te querías comprar el Richard Mille de Rafa Nadal, que vale $1 millón, te querías comprar una maleta de Rimowa que te piden 2.000 euros, o un reloj, un Rolex, pues oye, has llegado al sitio adecuado. Repito, vente con paciencia, vente con ganas de regatear, pero si quieres pillarte algún producto de marca bastante fake, estás en el sitio correcto. Por cierto, hay una cosa que te puede pasar. Tú imagínate, llevas aquí gastando billete, ya tienes comprado tus 200 maletas, tus 3 camisetas de Balenciaga, y dices, madre mía, lo bien que me iría a mí un masajito. ¿Cómo me gustaría que me tocaran a mí un poquito los pinreles? Pues ahí tenemos, te pueden hacer las cejas, las pestañas, te hacen un masajito también, bastante bien, bastante rico. Ahí tenemos a bastante gente haciéndose masaje de pies, algo que a mí en particular me gusta bastante. Y luego también, si te quieres poner peluchito cuando acabas de hacer las compras, también hay peluquerías. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solo un lugar donde la gente compra, En una de las plantas, creo que es la 4ª en concreto, también hay una parte de restauración con diferentes restaurantes. También te digo yo,
no me parecía lo más apetecible del mundo, con sinceridad. ¿Y qué sería de China si nos enseñamos una fábrica? Sí que es habitual que la mayoría de fábricas, ya sea de telefonía móvil, que es lo que estoy más acostumbrado, o de automoción, no te dejan grabar demasiado por temas de confidencialidad. Pues bien, estamos en Xi'an, una de las ciudades más importantes de China, tiene prácticamente 13 millones de habitantes, y estamos en una de las factorías donde produce BYD gran parte de sus modelos. Y el motivo de este viaje era celebrar la unidad 1 millón del Dolphin Surf. Pues bien, ya lo tenemos aquí. Y ahí lo tienes, todo preparado para la fiesta de cumpleaños, como si fuera el chiquillo, que en este caso se hace mayor, pues 1 millón de unidades producidas de este vehículo 100% eléctrico, el Dolphin Surf, y como veis, todo montadito aquí, muy pero que muy espectacular para lo que vamos a vivir mañana, una celebración. Oye, no todos los días se cumple la producción de 1 millón de unidades de un vehículo, y nada, aquí lo tienen todo preparadito, me puedo imaginar que irán pasando, y uno de ellos, previsiblemente, este de ahí, será la unidad 1 millón. Así que, oye, felicidades, chicos. Y como suele pasar en alguna presentación de teléfonos móviles, aquí también tenemos trabajadores y fans de la marca con sus carteles celebrando la llegada de 1 millón. Aquí todos preparadicos para hacerse la fotinche. Estaría guay poder meternos de infiltrado. Y que sí, ahí, enséñalo. Dirigiendo el cotarro, diciendo tú para allá, tú sonríe más, tú levanta el cartelito. No quiero problemas, chicos, no quiero que tengamos aquí una desgracia. Bueno, llega la noche en Shenzhen y ya te adelanto que esta va a ser de las cosas más locas que os voy a enseñar en este viaje. Esto que veis aquí es el Skyline de Shenzhen, muy pero que muy guapo, la verdad que es bastante impresionante, puede que no sea el mejor de Asia, pero no está nada mal. Lo mejor de todo es que cada día hay diferentes sesiones donde los edificios hacen un espectáculo de música y de iluminación que se te va a la castaña. Porque sí, todos estos edificios, como estáis viendo, se iluminan al son de la música. Y ojo, cuidado, hay bastantes detalles importantes que tenéis que saber. Por una parte, son 40 edificios, nada más y nada menos, que como veis se iluminan y van cambiando constantemente. Lo mejor de todo es que puede que te estés pensando, oye Carlos, eso seguramente lo están haciendo con una proyección 3D. Pues nada más lejos de la realidad, Lo que tenemos son pantallas gigantes LED directamente integradas en los propios edificios, y toda el skyline se convierte en una pantalla de 360 grados. Otro detalle también que mola mucho a nivel tecnológico es que todo esto funciona mediante conexión 5G. Hay un sistema centralizado de sincronización láser y con las redes 5G directamente se sincroniza todo para que se pueda ver. Como os digo, hay diferentes sesiones, Si venís entre semana, seguramente sea un poquito más difícil de ver, pero viernes, sábado y domingo, a partir de las 7 de la tarde, hay diferentes sesiones. Todo el mundo se agolpa aquí detrás para poder verlo con claridad, todo el mundo saca el móvil e incluso hemos podido pillar unos cuantos tiktokers, ahí marcándose su bailecito directamente con el edificio. Ya os digo, uno de los momentos más mágicos que podéis ver en la noche de Shenzhen. A mí me alucina. Bueno, y llega una de las partes más interesantes de este viaje. Ya estamos en uno de los concesionarios de BYD aquí en Shenzhen para poder conocer de primera mano y poder ver con nuestros ojitos una de las tecnologías más locas dentro del sector de los vehículos eléctricos, como sería eliminar los tiempos de carga. Carga rápida extrema. Imaginaos poder tener vuestro coche en 20-30 minutos cargado de forma completa. Pues muy atento, que vamos a ver el cargador megawatt que tienen aquí montado la gente de BYD, vas a flipar. Y es que resulta inevitable, ¿no? Cuando pensamos en un vehículo eléctrico, sea de la marca que sea, al final uno de los handicaps o una de las preguntas que más nos hacemos, oye, ¿qué pasa cuando tengo que cargar directamente el vehículo y no tengo demasiado tiempo? Sí que es verdad que mucha de la gente que opta por un vehículo eléctrico, pues bien, tiene algunas soluciones en casa o tiene un garaje en el cual cada noche puede cargarlo. Pero todos nos imaginamos eso, ¿no? Llevarnos el coche, irnos de viaje y tener que cargarlo en un ratito porque o tenemos prisa o no queremos perder demasiado tiempo en esa parada. Pues bien, aquí detrás tenemos algunos de los cargadores, en este caso de BYD, que tenemos aquí en este concesionario y que tienen unas tecnologías increíbles, algo nunca visto. Y es que estos cargadores que tenemos aquí detrás tienen la tecnología Megawatt Flash Charging, el cual permite cargar, en este caso, con una potencia de 1000 kilovatios de potencia, que no es algo que estemos para nada acostumbrados. Para poder trasladar esto y poder hacerlo un poquito más digerible, que todos lo entendamos, hay unas cifras que son muy pero que muy locas, imaginaos, poder ganar 2 kilómetros de autonomía por segundo que estemos cargando, o por ejemplo, poder cargar 400 kilómetros en únicamente 5 minutos.
Para poder llevarlo a cabo necesitamos en este caso una serie de características. Por ahora no todos los modelos del fabricante BYD son compatibles. Uno de ellos, como veis, el modelo de color verde sí que es compatible, es uno de los vehículos más tope de gama, pero una de las cosas más curiosas es que necesitamos utilizar los dos cables de carga para poder repartir 500 kilovatios en cada una de las conexiones. Además de eso hay que tener en cuenta algunos aspectos de arquitectura, ¿no? En este caso tenemos una arquitectura de 1000 voltios y de 1000 amperios que, como os digo, este vehículo en particular sí que lo soporta. Además, las estaciones tienen que cumplir una serie de características como tener refrigeración líquida y almacenamiento de energía, para no reventar, en este caso, la red eléctrica. Lo mejor de todo es que esto ya es una realidad, no es que sea una utopía o esto sea una demo. La gente de BYD ya nos ha dicho que durante este año plantean la instalación de 4000 puestos de carga como estos repartidos por todo el país. Y lo mejor de todo, también han confirmado que estas tecnologías acabarán llegando a Europa. Así que en este caso, los usuarios que se quieren comprar un BYD, ya veremos en qué gamas, me imagino que lo irán informando un poquito más adelante, podrán disfrutar de esto, de tener 400 kilómetros de autonomía únicamente en 5 minutos. Sinceramente, chicos, a mí me parece una auténtica locura. Esto sí que no lo esperábamos ver y es una auténtica barbaridad. Coche de BYD en colaboración con DJI, y eso que veis en la parte superior es un soporte el cual va a abrir y aparecer un dron. O sea, esto sí que me parece ciencia ficción, son una de esas cosas que nos demuestra que en China viven en el año 2050 a nivel tecnológico y van a despegarlo y todo para que lo veamos. Aquí vemos que podría ser la típica vaca que tenemos aquí directamente para poder cargar como si fuera un maletero en nuestras maletas, pero en esta gente le han metido un dron, lo cual me parece mucho más loco y sinceramente para poder grabar algunos planos y demás me parece una auténtica barbaridad. Bueno, pues ahí está, ahí se ha abierto la compuerta. Increíble el soporte, aquí lo tenemos abierto, como veis ha salido y ahora se cierra automáticamente. Y ahí tenemos el dron, pues oye, dándose una vueltecita por si tenemos que grabar algunos planos bien locos desde el coche. Ahora sí que sí, todo preparado, ya hemos llegado aquí, al lugar donde se va a celebrar el aniversario, en este caso por conseguir 1 millón de unidades fabricadas del Dolphin Surf de BYD. Estoy aprendiendo muchísimo de muchas cosas. Lo primero de todo, ojo, cuidado, la cantidad de influencers y creadores de contenido que hay chinos y chinas, mucho nivel, sobre todo en el tema de low fit. Me tendría que haber tenido un traje, Mira que lo pensé, digo, Carlos, ponte el traje y aquí a callar bocas. Ahora fuera coñas, la verdad que lo hacen increíble con unos camarotes que flipas, faltaría más. La cuestión, aquí estamos, y la verdad que han traído prácticamente toda la flota en todos los colores. También te digo, le han metido bastante fantasía, que a mí me gusta, un poco de alegría en los coches. Naranja, violeta, un verde, un azul, un plata, un gris, configuraciones bastante locatis que están por ahí, que os enseñaremos. Uno que parece rollo Rayo McQueen de Cars, ¿sabes lo que te quiero decir? Con un diseño bastante particular. Pero bueno, ahora fuera coñas. Sobre todo destacar, en este caso, que ya os digo, no soy un especialista en esto, pero imagino que en este caso tener 1 millón de unidades de este vehículo tiene que ser una cantidad loquísima. Y algunos detalles técnicos para poner un poquito en su sitio y poder dar un poquito de información para que sepáis qué tipo de vehículo es. Es un vehículo del segmento A, pequeñito, marcadamente urbano, 100% eléctrico, con 2 configuraciones de potencia. Una versión de unos 80 caballos con 2 configuraciones de batería y una de 156 caballos. Ya sabéis, en este caso con un panel, marca de la casa de BYD, tiene un panel frontal bastante grande, de 10 pulgadas, que tiene la capacidad de rotar y que en España con ayudas va a ser un coche que costará algo más de 11.000 euros, diferente configuración. Eso si os interesa, ya lo buscaréis vosotros. Así que nada, me voy a dar un paseíto, voy a enseñaros algunos de los modelos más locos y sobre todo, es una fiesta, yo me quiero tomar algo. Pues hasta aquí hemos llegado al fin de la presentación, hemos tenido música en directo, hemos tenido la gente totalmente entregadísima, ha sido bastante loco, la verdad que las presentaciones en China por norma general no suelen decepcionar absolutamente nunca. Así que nada, familia, espero de corazón que os haya gustado este vídeo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, un viaje donde hemos mezclado tecnología, automoción y un poquito de cultura china. Así que nada, nos vemos muy pronto aquí en Crossover. Chao.
Continuamos con una sección, Jaume, que vienes haciendo últimamente, que creo que es muy útil, porque ya sabéis que los vehículos eléctricos cada vez son una realidad, están en nuestras carreteras y mucha gente tiene un montón de dudas al respecto y tú vienes con un ranking especial para resolver todas las dudas. Mi idea es tratar de puntuar la tecnología de los coches actuales y en esta ocasión vamos con un coche muy interesante, un Xpeng, en este caso el G6, que he estado probando durante la última semana y he hecho este vídeo para vosotros. A ver si aprueba. Haciendo un ranking de los coches más tecnológicos que nos encontramos en el mercado y poniéndoles nota. Hoy, Xpeng G6. Bueno, pues aquí tenemos el G6 de Xpeng, además en su versión Performance, y es probable que algunos no conozcáis esta marca, pero la verdad que es una auténtica locura, porque nos encontramos delante de una marca china, una de las marcas más tecnológicas que hay en el mercado, y que fue fundada, atención amigos, oh sorpresa, en el año 2015. O sea, es una marca que apenas tiene 10 años de historia y ya está haciendo unos productos que son una auténtica locura. De hecho, tanto es así que Volkswagen, uno de los mayores grupos de motor que existen en el mundo, invirtió más de 700 millones de dólares hace apenas 2 o 3 años en esta marca china. Algo verían en este Xpeng para invertir tanto dinero en él. Vamos a empezar por el principio, como hacemos siempre en estos vídeos, y vamos a hablar de lo que sería la propulsión. En este caso nos encontramos con un coche 100% eléctrico, en esta versión Performance, con una batería de más de 83 kilovatios hora y que nos da una potencia de 470 caballos. Una auténtica barbaridad. Como veis, nos encontramos delante de un coche de altas prestaciones y que además puede cargar a 280 kilovatios de potencia, con lo cual es compatible con algunos de los cargadores más rápidos que nos encontramos en la actualidad y puede cargar, pues en apenas 20 minutitos te carga fácilmente pues del 20 al 80% sin ningún tipo de problema. Con todo esto, ¿qué nota le vamos a poner al primer apartado, al apartado tecnológico relacionado con la propulsión, con la propia tecnología del motor del coche? Pues evidentemente, con esta velocidad de carga, con este tamaño de la batería y con esta potencia, le vamos a poner un 8,5. Ahora vamos a pasar al apartado de la conectividad, un apartado muy importante que ya sabéis que nosotros desde aquí valoramos mucho y que creemos que es importante. Tenemos Apple CarPlay, Android Auto de forma inalámbrica, con lo cual tenemos la clásica conectividad que podemos encontrar con nuestro smartphone. Tenemos también USB aquí en la parte inferior, tanto USB tipo C como USB normal, 2 USB tipo C en la parte trasera. Tenemos doble cargador inalámbrico de 50 vatios en la parte central, muy bien, además refrigerado para poder funcionar de una forma correcta, con lo cual muy bien en el apartado conectividad para este G6. De hecho, le vamos a poner un 8. Y ahora vamos al interior. En este interior nos encontramos una doble pantalla, una para el conductor, luego tenemos una pantalla flotante de 15 pulgadas en la parte central. Me ha gustado mucho esta pantalla porque tiene mucho brillo, se ve bastante bien, los márgenes están razonablemente cuidados. Luego hablaremos del software, pero también un apartado muy importante. Y luego tenemos cosas importantes a nivel de cámaras y sensores. Tenemos 29 cámaras y sensores que hacen que este coche pueda parametrizar, y esto lo considero como algo interior porque es data que te llega a ti como conductor. Tenemos un nivel de información de todo lo que sucede a nuestro alrededor brutal. Podemos ver dónde está cada uno de los coches. Incluso los sensores y las cámaras leen las luces de freno del resto de coches. Todos estos sensores nos ayudan a tener un sistema de aparcamiento, digamos, autónomo realmente espectacular. Yo os diría que es el mejor que he probado nunca. Me ha sorprendido muchísimo. Rápido, funcional, lee fácilmente todas las plazas. Estoy realmente sorprendido. Aquí nos encontramos realmente con un paquete tecnológico brutal. En el momento que te sientas en este coche te das cuenta, y debido a ello, en este caso, yo le voy a poner un 9. Si hablamos de seguridad, y gracias también a todos estos sensores que hemos estado comentando, la verdad es que nos encontramos con un paquete realmente top. Además, me gusta bastante que prácticamente todo lo podemos configurar de una forma relativamente sencilla a través de la pantalla principal. Tenemos toda una serie de información, con lo cual tenemos un pack de seguridad muy completo. Los clásicos asistentes de frenada de emergencia, de tráfico cruzado, prácticamente todo. Y además lo estaréis viendo ya en pantalla cómo podemos configurar, activar y desactivar ciertas funciones para que esté todo a nuestro gusto. La verdad que es un gusto cuando nos encontramos con coches tan tecnológicos, con tantos sensores y tantas cámaras, porque la seguridad es un apartado fundamental y en este coche no podía ser de otro modo. De hecho, hasta incluso te advierte de cosas como cuando bostezas te advierte de la somnolencia del conductor. Algo bastante curioso y que también está muy relacionado con la seguridad, así que no me queda otra que ponerle un 9. Y vamos a terminar hablando del software, uno de los apartados más importantes de este coche, sin lugar a dudas. El software me ha gustado muchísimo. La verdad que el software se nota muy bien integrado, se nota que es una compañía muy moderna, una compañía
que es muy joven, ya ha tenido el software en cuenta desde el minuto 1. Es un software intuitivo, fácil de utilizar, bastante bonito, bien integrado. La experiencia de usuario en general es más que correcta. Y luego, no me quiero olvidar, y este me parece uno de los puntos más importantes que existe, la aplicación. La aplicación es brutal, la aplicación es fácil de utilizar, bonita, con muchísima información. Puedes hacer un montón de cosas con el coche directamente con la aplicación, no solo a nivel de ver, es decir, puedes ver la temperatura a la que está el interior, la presión de los neumáticos, si está cargando, a qué velocidad, si están las ventanillas subidas, bajadas, el coche abierto, cerrado, lo puedes abrir, lo puedes cerrar. No solo puedes hacer todo esto, sino que además, algo bastante útil, puedes salir de un aparcamiento, puedes hacer que el coche se desplace para adelante o para detrás si te has quedado muy encasquetado en un aparcamiento y no tienes mucho espacio para abrir la puerta, cosas que son bastante prácticas y bastante útiles, todas desde la app, tienes toda la información y la app funciona bien, funciona rápida, lo puedes utilizar de llave también para abrir el coche, muy top, con lo cual no me queda otra que ponerle un 9,5 al software. Bueno, pues hasta aquí este ranking y esta puntuación tecnológica de este Xpeng G6. Como veis, son los coches más tecnológicos que hay en el mercado. Es una auténtica barbaridad lo que ha hecho esta gente. Y la nota final se nos queda en 8.8, con lo cual, evidentemente, este es uno de los coches más tecnológicos que hay en el mercado. Me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante. Así que espero que os haya gustado. A vosotros también. ¿Qué te ha parecido, Carlos? ¿Te ha molado? Muy guapo, tío. Es más, te vi en el parking con él y dije, joder, qué bonito. Está guapo, ¿eh? La muy verdad tecnológico, que tío. Muy tecnológico, han hecho un buen trabajo. Aquí tenéis el ranking ahora mismo en tiempo real de nuestros coches. De momento tenemos muy poquitos, Claro. Carlos, porque había vamos a empezar. sorpaso, claro. Este era puesto… Claro, porque no había mucho donde elegir, pero cuando hayamos analizado 40, Estará será muy guay. interesante ver el orden de esta lista. ¿Te permitirías algún cambio de última hora? Como de, uy, este tiene que haberle puesto un poquito más de nota. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que suscribirse es bastante gratis todavía. Claro que en algún sí. momento lo cobraremos, pero de momento lo podéis hacer de forma gratuita. Y nada, ya sabes, nos puedes encontrar extremadamente fácil en las redes sociales. Tú buscas Crossover y ahí te salimos en TikTok, en Instagram, donde tú quieras. Y aquí debajo en la descripción tienes más información. Nos vemos. Chao.